4 componentes. 1 componente glandular, CG. 2 componente tegumentario, muscular y fascial, CTGF. 3 componente vascular, CV. 4 componente nervioso, CN. 1 componente glandular, CG. Extensión, quinta vértebra cervical hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica. Localización, llega a ser superior o inferior. Peso, 30 gramos. Descripción. Es una estructura bilobular. Los lóbulos tiroideos derecho e izquierdo son más o menos simétricos y están unidos por un istmo, generalmente muy bien marcado. Paratiroides. Glándulas situadas en la región cervical, a ambos lados del eje traqueoesofágico, en la cara posterior del tiroides. Suelen ser 4, pares superior e inferior. Irrigación, arterias glandulares ramas de la tiroidea inferior. Rombo azul pequeño la consecuencia de la tiroidectomía total, hipoparatiroidismo hipocalcemia regulación del calcio. Variantes anatómicas. La pirámide de la o lóbulo piramidal. Es una prolongación tiroidea que, con mayor o menor longitud, continúa la glándula cranealmente, está presente en el 50% de los casos y está situada más frecuentemente en el lado izquierdo. Es un vestigio del conducto tirogloso de His. Rombo azul pequeño en la tiroidectomía total, si no se incluye en la resección, queda en el paciente como remanente tiroideo no deseado. Aquí tienes el contenido de la imagen transcrito en formato texto. Un componente glandular, CG. Ligamento de Berry. Del borde lateral de ambos lóbulos, surge una formación fibrosa que ata firmemente la glándula al eje laringotraqueal. Rombo azul pequeño es importante en cirugía porque está muy vascularizado y puede contener el nervio recurrente. En el 40% de los pacientes, el nervio laríngeo recurrente se encuentra medial o incluso inmerso dentro de él, lo que hace que este sitio provoque lesiones del nervio si no se es cuidadoso en su disección. Tubérculo de Zucker-Kandel, TZ. Es la porción de tejido tiroideo que crece sobre el nervio laríngeo recurrente y se extiende lateralmente hacia el pliegue traqueoesofágico. Rombo azul pequeño frecuencia del 40 a 80%. De los 3 vasos a resecar sobre el nervio laríngeo, puede encontrarse el nervio en íntimo contacto con esta formación anatómica, por lo que se recomienda conocerla bien si se va a operar. 2 componente tegumentario muscular y fascial, CTGF. 3 pliegues cervicales cutáneos. Frecuencia según identificación clínica. Superior, 75%. Medio, 88%. Inferior, 32%. Fascia cervical. Porción muscular de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Porción visceral de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Vaina carotídea. Capa prevertebral de la fascia cervical. Músculos involucrados, en la disección. Músculo platisma. Músculo cutáneo. Cabeza esternal del esternocleidomastoideo. Cabeza clavicular del esternocleidomastoideo. Músculo esternotiroideo. Vientre superior del homoioideo. Músculo esternocleidogioideo. Aspectos quirúrgicos importantes. Rombo azul pequeño su separación en la línea media es la que permite el acceso al espacio tiroideo. Rombo azul pequeño en casos de invasión extrafacial de tumores tiroideos, se resecan en bloque con su vaina quirúrgica. Venas yugulares anteriores. Son muy superficiales, asimétricas y de trayecto variable. Existen nexos venosos entre ellas y las venas yugulares internas. Tienen un trazado y un calibre en extremo variable, pueden aparecer a modo de plexo o de masa venosa media. En algunos casos pueden estar presentes como 1, 2 o 3 vasos de notable calibre y de trayecto más o menos vertical. Rombo azul pequeño quirúrgicamente deben ser respetadas, de no ser posible se ligan. 3 componente vascular, CV. Círculo rojo grande la arteria tiroidea superior. Rama de la carótida externa. La arteria tiroidea inferior. Rama del tronco tirocérvico escapular de Farebuff, que surge de la subclavia. Asciende por ambos lados del cuello, hasta tráquea, esófago, laringe, músculos vertebrales y estructuras en escaleras. Ramas de la arteria tiroidea superior. Laringea superior. Infraioidea. Cricotiroidea. Terminal anterior. Terminal lateral. Terminal posterior. Círculo rojo grande arteria tiroidea IMA. En el 3% de los casos. Es una rama directa del tronco brachiocefálico o de la aorta y se localiza en la porción inferior del istmo tiroideo. Puede ser causa de sangrado si no se identifica y se liga correctamente. 3 componente vascular, CV. 3 vías de drenaje venoso. Rombo azul pequeño venas tiroideas superiores. Drenan a la vena yugular interna. Rombo azul pequeño venas tiroideas medias. Drenan a la vena yugular interna. Son importantes en cirugía, pues para disecar y voltear el lóbulo tiroideo es imprescindible su ligadura. Son frágiles y sangran con facilidad.
Rombo azul pequeño venas tiroideas inferiores, 1 a 5. Drenan al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Drenaje linfático. Rombo azul pequeño forma alrededor de la glándula un plexo paratiroideo. Rombo azul pequeño se divide en descendentes, terminan en ganglios delante de la tráquea y encima del timo. Ascendentes medios, ganglios prelaríngeos. Ascendentes laterales, ganglios laterales del cuello. 4. Componente nervioso, CN. Círculo rojo grande nervio laríngeo superior. Rama del nervio vago que recoge la sensibilidad de la mucosa laríngea e inerva el músculo cricotiroideo. Círculo rojo grande nervio laríngeo recurrente. Rama del nervio vago que da impulsos motores y sensitivos. Es autónomo, fibras del sistema nervioso autónomo, en una porción del cuello. Símbolo de peligro lesión. Rama interna. Problemas de aspiración por lesión de la rama interna. Rama externa. Laxitud de las cuerdas vocales que provocan lesión si no se mantiene en tensión. Afecta la voz, disfonía, debilidad, fatiga vocal. Inerva al músculo cricotiroideo, cuya función es la aducción de las cuerdas vocales. Relación quirúrgica importante. Rombo naranja pequeño arteria tiroidea superior y polo superior de la glándula tiroidea. Rombo naranja pequeño se basa en las relaciones anatómicas englobadas en el triángulo laríngeo esternotiroideo. Clasificación de Cernea, relación arteria tiroidea superior nervio laríngeo externo. Tipo 1, el nervio no se cruza con la arteria. Tipo 2, el nervio cruza por encima del vaso. Tipo 2B, el nervio cruza por debajo del vaso. Los tipos 2 y 2B son considerados de alto riesgo. Rombo azul pequeño en tipo 2 y 2B. Entrecruzamiento por dentro o muy cercano al paquete vascular, riesgo de lesión quirúrgica si no se identifica. 4. Componente nervioso, CN, relación con la arteria tiroidea inferior. Círculo rojo grande, relación anatómica del nervio laríngeo recurrente con la arteria tiroidea inferior. Punto de importancia. El nervio puede pasar por delante, por detrás o entre las ramas de la arteria. Derecho versus izquierdo. Derecho, rama del nervio vago desciende hacia abajo, rodea la arteria subclavia y asciende entre la tráquea y el esófago. Izquierdo, rodea el arco aórtico antes de ascender. Variantes anatómicas entre el nervio laríngeo recurrente y la arteria tiroidea inferior. 1. El nervio pasa por delante. 2. El nervio pasa por detrás. 3. El nervio pasa entre las ramas arteriales. 4. El nervio no se relaciona con la arteria. 5. Variante no recurrente, menos frecuente. Importancia quirúrgica. El perfecto conocimiento anatómico del nervio es esencial para evitar lesión nerviosa iatrogénica. Lesión unilateral, disfonía. Lesión bilateral, riesgo de insuficiencia respiratoria, glotis cerrada. En algunos pacientes, el nervio recurrente inerva también el músculo cricotiroideo, función típica del nervio laríngeo superior. Rombo azul pequeño, nota final, esquina superior derecha. La técnica de identificación visual del nervio es el método más seguro para preservarlo durante la cirugía tiroidea. La arteria tiroidea inferior suele ser el referente anatómico clave. Fisiología tiroidea. Rombo azul pequeño, la glándula tiroides es responsable de 1. Producción de tiroxina, T4. 2. Producción de triiodotironina, T3. 3. Producción de calcitonina, células parafoliculares. Rombo naranja pequeño, folículos tiroideos T4 y T3. Rombo naranja pequeño, células C calcitonina. Metabolismo del yodo. El 95% del yodo requerido se encuentra en la glándula tiroides. Proviene de la dieta y es absorbido en el intestino. Se transporta activamente hacia el folículo tiroideo gracias al cotransportador NIS, sin portador de sodio-yodo. Se oxida, se une a la tiroglobulina y se incorpora en residuos de tirosina formando MIT, monoyodotirosina, y DIT, diyodotirosina, que se acoplan para formar OT3, MIT y DIT. OT4, DIT y DIT. Metabolismo de las hormonas tiroideas. Proceso general en células foliculares. 1. Captación del yodo. 2. Oxidación del yodo. 3. Iodinación de tirosinas en tiroglobulina, TG. 4. Acoplamiento T3 y T4. 5. Endocitosis y liberación a sangre. 6. Conversión periférica de T4-T3 por desyodación, enzima desyodinasa. Vida media y actividad biológica. T3 más activa que T4. O vida media, 2 a 3 días. T4 menos activa, prohormona. O vida media, 6 a 8 días. T3 es 3 veces más activa que T4. T4 sufre un proceso de desyodación para transformarse en T3, más activa. Las hormonas tiroideas regulan la actividad metabólica y el funcionamiento de casi todos los órganos. Hipotiroidismo. Rombo azul pequeño, definición. Desorden endocrino secundario a la deficiencia de hormona tiroidea, capaz de producir diversos efectos sistémicos como
Depresión miocárdica. Disminución de la respuesta ventilatoria. Función anormal de los vasoreceptores. Disminución del volumen plasmático. Disminución de la capacidad para metabolizar agentes anestésicos. Rombo azul pequeño. Imagen explicativa. En el hipotiroidismo, los niveles de hormona tiroidea son bajos. La glándula tiroides puede verse pequeña o grande, bocio, dependiendo de la causa del trastorno. Tiroides atrófica o aumentada. Tachuela de pizarrón de corcho. Epidemiología. Más frecuente en personas entre 40 a 50 años. Más común en personas de raza blanca. Es 10 veces más común en mujeres que en hombres. Clasificación del hipotiroidismo. Rombo azul pequeño según el origen. A. Primario. Por disminución de la síntesis hormonal de la glándula tiroidea. B. Secundario. Por disminución hipofisaria que conduce a un déficit de la hormona estimulante tiroidea, TSH. C. Terciario. Por disfunción hipotalámica, con déficit de la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Rombo azul pequeño según el desarrollo. A. Congénito. Insuficiencia de hormonas tiroideas T4 y T3 en recién nacidos. B. Adquirido. Insuficiencia hormonal tiroidea que se presenta durante la vida. Tipos clínicos. Rombo azul grande. Hipotiroidismo primario. Subclínico. Elevación de TSH con niveles normales de T4 libre. Clínico o evidente. Elevación de TSH con T4 libre por debajo del rango normal. Rombo azul grande. Hipotiroidismo central. Incluye el secundario y terciario. TSH bajo o normal bajo. Hormonas tiroideas disminuidas. Existen casos con TSH levemente aumentada. Etiología del hipotiroidismo. Rombo azul pequeño. Primary hypothyroidism, hipotiroidismo primario. Marca de verificación gruesa blanca. Tiroiditis autoinmune crónica. Elevadas concentraciones de anticuerpos antitiroperoxidasa, anti-TPO. Elevadas concentraciones de anticuerpos antitiroglobulina, anti-TG. Producen destrucción autoinmune de los folículos tiroideos. Rombo azul pequeño. Otras causas primarias. Iatrogénico. O tiroidectomía. O terapia con yodo radiactivo o irradiación externa. Deficiencia de yodo. O más común en zonas geográficas con bajo aporte. Medicamentos. O litio, amiodarona, interferón alfa, inhibidores de tirosina sinasa, inmunoterapia con inhibidores de puntos de control. Alteraciones metabólicas. O trastornos hereditarios, tirosinemias, hemocromatosis, sarcoidosis. Hipotiroidismo transitorio. O tiroiditis subaguda, tiroiditis posparto, tiroiditis silenciosa. O tras retiro de medicamentos. O después del uso de yodo radiactivo por enfermedad de Graves. Rombo azul grande. Hipotiroidismo central. Causado por alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Rombo azul pequeño. Frecuencia, 1:20.000 a 1:80.000 en la población general. Marca de verificación gruesa blanca. Causas comunes. Tumores hipofisarios. Radioterapia para adenomas hipofisarios. Traumatismo craneal. Trastornos infiltrativos. Accidente cerebrovascular. Hemorragia subaracnoidea. Síndrome de SEAN. Enfermedades infiltrativas o autoinmunes del sistema nervioso central. Fármacos inhibidores de TSH o TRH. Mutaciones en genes de la subunidad beta de la TSH o del receptor TRH o IGF-1. Cuadro clínico. Hipotiroidismo. Tachuela redonda. Síntomas. Recuadro con marca de verificación. Cabello seco y quebradizo. Recuadro con marca de verificación. Pérdida del cabello y cejas. Recuadro con marca de verificación. Hinchazón de la cara. Recuadro con marca de verificación. Agrandamiento de la tiroides, bocio. Recuadro con marca de verificación. Ritmo cardíaco lento, bradicardia. Recuadro con marca de verificación. Depresión. Recuadro con marca de verificación. Dolores musculares. Recuadro con marca de verificación. Fatiga. Recuadro con marca de verificación. Intolerancia al frío. Recuadro con marca de verificación. Uñas quebradizas. Recuadro con marca de verificación. Falta de memoria. Recuadro con marca de verificación. Periodos menstruales abundantes. Recuadro con marca de verificación. Piel seca. Recuadro con marca de verificación. Artritis. Recuadro con marca de verificación. Infertilidad. Recuadro con marca de verificación. Estreñimiento. Recuadro con marca de verificación. Aumento de peso. Tachuela redonda. Signos clínicos objetivos. Recuadro con marca de verificación. Ataxia. Recuadro con marca de verificación. Síndrome del túnel carpiano. Recuadro con marca de verificación. Infertilidad. Recuadro con marca de verificación. Bradicardia. Recuadro con marca de verificación. Bocio. Recuadro con marca de verificación. Derrame pleural o pericárdico.
Recuadro con marca de verificación irregularidad menstrual. Recuadro con marca de verificación edema periorbitario. Recuadro con marca de verificación hiporreflexia. Recuadro con marca de verificación edema pretibial. Recuadro con marca de verificación hipercolesterolemia. Recuadro con marca de verificación galactorrea. Efectos hemodinámicos en el hipotiroidismo. Parámetro efecto hemodinámico mecanismo. Resistencia vascular sistémica, RVS, y periférica aumentada disfunción endotelial. Óxido nítrico, ON. Receptores-adrenérgicos. Distensibilidad arterial disminuida disfunción endotelial. Engrosamiento de la íntima. Inotropismo y cronotropismo disminuidos receptores-adrenérgicos. Calcio intracelular. Gasto cardíaco e índice cardíaco disminuido RVS. Poscarga. Inotropismo y cronotropismo. Presión arterial diastólica aumentada sustratos de renina. RVS. Alteración del músculo liso vascular. Presión de pulso disminuida engrosamiento de la íntima. Hipertensión arterial diastólica. Respuesta a catecolaminas disminuida número y sensibilidad de receptores-adrenérgicos. Flujo coronario disminuido aterosclerosis acelerada. LDL. HDL. Criterios diagnósticos hipotiroidismo. Rombo azul pequeño. La TSH es una primera prueba de tamizaje apropiada para sospecha de disfunción tiroidea. Rombo azul pequeño. Si TSH está alterada, se debe medir T4 libre. Rombo azul pequeño. Se sugiere también medición de anticuerpos antitiroideos en adultos con niveles elevados de TSH. Valores de referencia. TSH, 0.5-4.5 mu diagonal L. T4 libre, 60-120 en Y diagonal DL. T3, 80-200 en Y diagonal DL. Portapapeles cuadro de criterios diagnósticos. Criterio TSH T4 libre, T4L, T3. Hipotiroidismo primario. Subclínico, leve, normal. Leve, moderado, límite inferior, normal. Clínico evidente, elevado. Hipotiroidismo central normal o. Pastilla tratamiento hipotiroidismo primario. Marca de verificación gruesa blanca dosis inicial de levotiroxina. Grupo de pacientes dosis recomendada. Jóvenes y sanos 1.6 microgram diagonal kilogramos diagonal día, dosis completa. Mayor que 60 años o con cardiopatía coronaria 25 a 50 microgram diagonal día. Rombo azul pequeño reevaluar a las 6 semanas. Si mejora clínicamente continuar. Si TSH persiste elevada aumentar dosis en 12 a 25 microgram diagonal día. Monitoreo y ajuste. Medir TSH sérica y T4 libre cada 6 a 8 semanas tras ajuste de dosis. Una vez estable, controlar anualmente. Identificar dosis de mantenimiento adecuada. Triángulo rojo hacia arriba cuando aumentar la dosis. Aumento de peso mayor que 10% del peso corporal. Excreción de hormonas tiroideas, embarazo. Metabolismo de T4 por fármacos, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Triángulo rojo hacia abajo cuando disminuir la dosis. Envejecimiento normal. Peso corporal, mayor que 10%. Hipertiroidismo iatrogénico. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si TSH. O síndrome de Down. O síndrome de Turner. O diabetes tipo 1. O lupus eritematoso sistémico. O enfermedad de Addison. Pastilla tratamiento hipotiroidismo central. Marca de verificación gruesa blanca evaluación previa, función hipofisario suprarrenal. Antes de iniciar levotiroxina, se debe evaluar la función suprarrenal. Prueba de estimulación con ACTH, corticotropina. Si hay insuficiencia suprarrenal administrar glucocorticoides antes o junto con T4 para evitar crisis suprarrenal. Jeringuilla inicio del tratamiento. Dosis inicial. Comenzar con levotiroxina 1.6 microgram diagonal kilogramos diagonal día según peso. En ancianos o con comorbilidades dosis más baja. Ajustar hasta lograr T4 libre ligeramente superior al valor normal, VN. Símbolo de prohibido pasar importante sobre TSH en hipotiroidismo central. Marca de cruz. La TSH sérica no es útil para monitorizar la terapia, ya que puede estar baja o suprimida, 0.1 mu diagonal L, incluso con niveles normales o altos de T4 libre. Rombo azul pequeño. Por tanto, el control se realiza con T4 libre sérica. Foco notas clínicas. Los síntomas son más leves que en el hipotiroidismo primario. No suele haber bocio. Se conoce hipopituitarismo. Lesión tumoral frecuente en hipófisis, adenoma hipofisario, craneofaringioma, etc. Monitoreo. Medir T4 libre cada 6 de agosto semanas después de iniciar o ajustar dosis. Libros fuente, Aptedat hipotiroidismo central.
Círculo rojo grande nódulo tiroideo. Tachuela de pizarrón de corcho definición. El nódulo tiroideo es una neoformación nodular en la glándula tiroides, palpable o detectable por estudios de imagen. Puede ser único o múltiple. Rombo naranja pequeño clasificación. Marca de verificación gruesa blanca benignos. Representan más del 90% de los nódulos tiroideos. La causa más frecuente de nódulo benigno es el nódulo coloide. Signo de cierre de exclamación grueso malignos. La prevalencia de cáncer en nódulo tiroideo oscila entre 3% y 30%. El tipo más común es el carcinoma papilar. Gráfica de barras epidemiología. Afectan principalmente entre 30 a 50 años. Su prevalencia aumenta con la edad. 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Riesgo incrementado con o exposición a radiación o déficit de yodo. Diagnóstico del nódulo tiroideo. En el proceso diagnóstico es clave determinar si se asocia a síntomas clínicos relevantes. Produce hormonas. Es maligno. Marca de verificación gruesa blanca requiere historia clínica y determinaciones hormonales y punción con aguja fina, PAF. Portapapeles 1. Historia clínica. Antecedentes. O irradiación cervical previa. O patología tiroidea, ejemplo tiroiditis de Hashimoto. Familiares, carcinoma medular. Geográficos, déficit de yodo. Síntomas acompañantes, hipo o hipertiroidismo. Cáncer medular de tiroides previo. Edad y sexo. O mujeres, mayor frecuencia. O varones, mayor sospecha de malignidad. 2. Síntomas compresivos. Estridor, disnea. Parálisis del nervio recurrente. Alteraciones de la voz, ronquera, disfonía, voz bitonal. Disfagia. Ingurgitación yugular, compresión venosa. Círculo rojo grande. La presencia de cualquiera de estos síntomas es indicación de tratamiento quirúrgico. Mano levantada 3. Exploración física. Crecimiento del nódulo en semanas diagonal meses sugiere malignidad. O crecimiento lento y años sugiere benignidad. Número de nódulos. O múltiples probable benigno. O único mayor sospecha. Consistencia. O duro o fijo sugiere cáncer. O elástico o blando sugiere benigno. Adenopatías cervicales duras o fijas sugiere malignidad. Lupa hacia la izquierda. Evaluación del nódulo tiroideo. Estudio utilidad diagonal interpretación. Laboratorio rombo azul pequeño. Evaluación hormonal. TSH baja, menor riesgo de malignidad. TSH elevada, mayor riesgo. Rombo naranja pequeño. Calcitonina, marcador tumoral útil para cáncer medular. Ecografía rombo naranja pequeño. Sospecha de malignidad sí. Bordes irregulares. Lagunas vasculares intranodulares. Microcalcificaciones. Clasificación T-RADS, riesgo ecográfico. TAC diagonal RMN. Valoración del tamaño. Localización y posible invasión a estructuras adyacentes. Citología tiroidea, PAF, permite distinguir benignidad versus malignidad. Selecciona pacientes para cirugía. Solo si el nódulo mide mayor o igual que 1.5 centímetros o es palpable. Guiada por ecografía. Algoritmo de evaluación del nódulo tiroideo con ecografía, T-RADS. Rombo azul pequeño. Paso 1, medir TSH. Rombo azul pequeño. Paso 2, realizar ecografía tiroidea y clasificar el nódulo según T-RADS, clasificación ecográfica del riesgo de malignidad. Lupa hacia la izquierda. Conducta según riesgo ecográfico y tamaño. T-RADS diagonal sospecha tamaño. Evaluación citológica del nódulo tiroideo. Rombo azul pequeño. Tras PAF, el diagnóstico citológico se clasifica según el sistema Bethesda. Resultado citológico, Bethesda, proporción conducta. Benigno 65% observación. Indeterminado, Bethesda 3 diagonal 4, 20% repetir PAF. Maligno 15% cirugía, tiroidectomía total o parcial. Indicaciones quirúrgicas en nódulo tiroideo. Marca de verificación gruesa blanca. Se considera cirugía en los siguientes casos. Nódulos con citología sospechosa o diagnóstica de carcinoma. Citología de patrón folicular densamente celular, sugiere adenoumeocarcinoma. Nódulos oncocíticos diagonal células de Urtle. Quistes recidivantes o compunción previa. Bocios coloides que crecen rápidamente. Nódulos benignos por PAF pero. O sospechosos clínicamente o por factores de riesgo. O con síntomas compresivos o deformidades estéticas. Hospital tratamiento quirúrgico del nódulo tiroideo. Tijeras negras. Tipos de cirugía. Lobectomía o emiteoridectomía, con osinismectomía. Tiroidectomía total. 1. Criterios citológicos, PAF. Diagnóstico citológico. Tratamiento recomendado.
Atipia o lesión folicular de significado indeterminado lobectomía, si hay sospecha clínica diagonal ecográfica. Neoplasia folicular diagonal sospecha de neoplasia folicular lobectomía quirúrgica. Nódulo sospechoso de malignidad, Bethesda V, tiroidectomía total o lobectomía, según tamaño y riesgo. Nódulo maligno, carcinoma papilar o medular, tiroidectomía total. 2 criterios de tamaño. Bocio benigno voluminoso diagonal intratorácico y síntomas tiroidectomía total. Nódulo benigno mayor que 3 a 4 centímetros emiteoridectomía. Crecimiento progresivo de nódulo benigno emiteoridectomía. 3 otros criterios. Síntomas compresivos, disfagia, disfonía, disnea, tiroidectomía total. Preferencia estética o cancerofobia del paciente considerar cirugía. Triángulo rojo hacia arriba hipertiroidismo. Rombo azul pequeño definición. El hipertiroidismo se caracteriza por una hiperactividad de la glándula tiroides, que conduce a una producción excesiva de hormonas tiroideas, T3 y T4. Gráfica de barras epidemiología. Prevalencia global, 0,2% 1,4%. Más frecuente en mujeres que en varones. O relación mujer-hombre igual a 5:1. Mayor prevalencia en fumadores. Comparación visual. Imagen izquierda, glándula tiroides aumentada, hiperfunción. Imagen derecha, glándula normal, función eutiroidea. Lupa hacia la izquierda. Etiología del hipertiroidismo. Diversos trastornos pueden causar hipertiroidismo. Es fundamental identificar la causa específica, ya que el tratamiento varía según el mecanismo subyacente. Rombo azul pequeño 1. Hipertiroidismo por aumento de síntesis de hormona tiroidea. Enfermedad tiroidea autoinmune. Enfermedad de Graves. Hipertiroidismo autoinmune neonatal. Tirotoxicosis por TSI materna, inmunoglobulina estimulante de tiroides. Nódulo tiroideo autónomo. Adenoume tóxico. Bocio multinodular tóxico. Hipertiroidismo mediado por TSH. Adenoume hipofisario productor de TSH. Resistencia a hormona tiroidea, rara. Hipertiroidismo por gonadotropina coriónica humana, embarazo, mola, coriocarcinoma. Rombo azul pequeño 2. Hipertiroidismo por liberación de hormona preformada. Tiroiditis subaguda, de Kervain. Tiroiditis silente o indolora, postparto. Tiroiditis inducida por fármacos, amiodarona, IFN-alfa. Tiroiditis por irradiación. Tiroiditis traumática o por palpación. Rombo azul pequeño 3. Hipertiroidismo por ingesta de hormona tiroidea exógena. Ingesta accidental o voluntaria de levotiroxina. Tirotoxicosis facticia, intencional. Rombo azul pequeño 4. Otras causas. Tumores productores ectópicos de hormona tiroidea, metástasis de cáncer folicular, teratomas ováricos. Tumores secretores de TSH o T4 diagonal T3, muy raros. Etiologías comunes ilustradas. Enfermedad de Graves. Nódulos hiperfuncionantes. Tiroiditis. Consumo elevado de yodo. Genética. Embarazo. Clínica del hipertiroidismo según etiología. Círculo rojo grande. Enfermedad de Graves. Clínica general de hipertiroidismo. Bocio difuso, 97%. Oftalmopatía infiltrativa, 25 a 52%. Mixedema pretibial, 1 a 5%. Acropaquias, 1%. Enfermedad autoinmune, IgG dirigida contra el receptor de TSH. Rombo naranja pequeño. Bocio multinodular tóxico, BMT. Clínica de hipertiroidismo. Bocio multinodular. Común en edad avanzada. Ausencia de oftalmopatía y mixedema. Etiología multifactorial. Predisposición genética. Déficit de yodo diagonal. Ingesta de bociógenos. Mutaciones oncogénicas. Anticuerpos anti-TPO negativos. Adenoume tóxico. Fase primaria. O adenoume tiroideo autónomo. O nódulo palpable 0,5 a 2 centímetros. O asintomático. Fase pretóxica, subclínica. O nódulo mayor que 2 centímetros. O clínica escasa. Fase tóxica. O clínica de hipertiroidismo leve. O cardiopatías, fibrilación auricular. Asociado a mutaciones en receptor de TSH. Activado por introducción de yodo en pacientes con deficiencia. Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Rombo azul pequeño. Imágenes clínicas destacadas. La enfermedad de Graves. Exoftalmos, mixedema pretibial. Bocio multinodular tóxico. Bocio nodular visible. Adenoume tóxico. Nódulo tiroideo único prominente. Portapapeles. Cuadro clínico por sistema. Sistema diagonal. Región. Síntomas. Signos. General. Intolerancia al calor, sudoración, astenia, hiperfagia, poliuria. Pérdida de peso.
Región tiroidea, bocio difuso o nodular, soplo tiroideo. Piel y anejos, mixedema pretibial, hiperhidrosis, alopecia, palpitaciones cutáneas, prurito, piel caliente y húmeda, onicólisis, eritema palmar, vitiligo, uñas de Plummer. Ojos, quemazón, irritación, lagrimeo. Diplopía, retracción palpebral, proptosis, exoftalmos, mirada fija, edema periorbitario. Aparato cardiovascular, disnea, palpitaciones IC, HTA, FA, soplos, taquicardia, pulso salteado. Aparato digestivo, incremento del ritmo intestinal, disfunción hepática. Sistema neuromuscular, nerviosismo, hiperactividad, insomnio, debilidad muscular proximal, temblor distal fino, hiperreflexia, ROT exaltados. Sistema endocrino, oligomenorrea, amenorrea, esterilidad, impotencia, libido, ginecomastia. Sistema óseo, osteoporosis. Pastilla, tratamiento del hipertiroidismo. 1. Medicamentos antitiroideos y beta bloqueadores. Antitiroideos, tionamidas. Fármacos. O tiamazol. O carbimazol. O propiltiouracilo, PTU. Rombo azul, pequeño mecanismo de acción. Inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Propiltiouracilo también bloquea conversión periférica de T4 a T3. Beta bloqueadores. Usados para controlar síntomas adrenérgicos, temblor, taquicardia, ansiedad. O propranolol, etenolol. Metoprolol. 2. Terapia con yodo radiactivo, RAI. Efectiva y segura para tratar. O enfermedad de Graves. O adenoma tóxico. O bocio multinodular tóxico. Marca de cruz, contraindicaciones. O embarazo. O lactancia. O sospecha de cáncer de tiroides. Rombo azul, pequeño, dosis única suele ser suficiente para ablación funcional. 3. Tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo. Tiroidectomía subtotal o total. Notas: preparación previa a la cirugía. Marca de verificación gruesa blanca, se requiere tratamiento con antitiroideos previos. Marca de verificación gruesa blanca +10 días antes, yodo yoduro, Lugolo, solución saturada de yoduro potásico. Marca de verificación gruesa blanca y levotiroxina, T4, después de la cirugía. En el blanco, objetivo de la preparación. Llevar al paciente a un estado eutiroideo. El yodo yodado inhibe liberación de hormonas tiroideas y reduce vascularización glandular. Facilita la cirugía. Círculo rojo grande, disminuye riesgo de crisis tiroidea intraoperatoria. Rombo azul pequeño, el paciente ya no produce hormonas tiroideas tras la cirugía. Marca de verificación gruesa blanca, indicaciones quirúrgicas. Bocio grande o compresivo. Pacientes jóvenes o pobre adherencia al tratamiento. Pacientes que rechazan rayo antitiroideos. Oftalmopatía grave, especialmente en graves. Sospecha de malignidad. Reacciones adversas a antitiroideos. Embarazo, segundo trimestre. Dosis alta crónica de antitiroideos. Marca de cruz, contraindicaciones quirúrgicas. Infecciones o hemorragias activas. Mala condición general para cirugía. Daño del nervio laríngeo recurrente contralateral. Cáncer anaplásico o disfagia severa. Hipoparatiroidismo severo previo. Pasos de la tiroidectomía quirúrgica. Símbolo de entrada de dígito, secuencia quirúrgica. 1. Incisión. O se realiza la incisión de Kacher o incisión en collar, horizontal, 2 centímetros por encima de la escotadura external. 2. Exposición. O retracción de tejidos blandos y exposición de la glándula tiroides. 3. Disección de la glándula tiroides. O separación cuidadosa de planos fasciales y tejidos peritiroideos. 4. Disección del polo superior. O ligadura y sección de la arteria tiroidea superior. 5. Identificación del nervio laríngeo recurrente. O paso clave para evitar lesión nerviosa, debe ser visualizado y preservado. 6. Identificación de la glándula paratiroides. O se preserva vascularización o se autotrasplanta en caso de riesgo de hipoparatiroidismo. 7. Disección del polo inferior. O ligadura y sección de la arteria tiroidea inferior. 8. Eliminación de muestras. O resección total o subtotal de la glándula según tipo de tiroidectomía. 9. Cierre. O hemostasia, colocación de dren si es necesario, y cierre por planos. Hospital, atención postoperatoria, tiroidectomía. Marca de verificación gruesa blanca 1. Alta y vigilancia inicial. La mayoría de los pacientes pueden irse a casa el mismo día. Es fundamental evaluar hipocalcemia. O medir niveles de calcio y PTH. O si hay síntomas, dar suplemento de calcio oral. O en casos severos, administrar calcio intravenoso y hospitalizar. O algunos pacientes requieren calcitriol si tienen hipocalcemia con PTH baja. Pastilla 2. Reemplazo hormonal posttiroidectomía total. Todos los pacientes requieren levotiroxina de por vida. Dosis inicial recomendada.
O 1 de febrero microgram diagonal kilogramos diagonal día. O ajustar según niveles de TSH. O en adultos mayores o con riesgo de fibrilación auricular iniciar con dosis más bajas. 3. Radioyodo postoperatorio, si está indicado. Antes de administrar yodo radiactivo, se suspende temporalmente la T4 para elevar TSH. Alternativamente, se puede usar TSH recombinante para evitar suspensión hormonal y mejorar tolerancia del paciente. Símbolo de peligro: complicaciones de la tiroidectomía. 1. Hemorragia. Posible hematoma cervical compresivo, urgencia quirúrgica. 2. Hipoparatiroidismo. Por lesión o extirpación de glándulas paratiroides. Puede ser transitorio o permanente. 3. Lesión del nervio laríngeo recurrente. Disfonía, voz bitonal, disnea si es bilateral. 4. Lesión del nervio laríngeo superior. Afecta tono de voz y proyección vocal, lesión del músculo cricotiroideo. 5. Infección postoperatoria. Poco frecuente, pero posible absceso de herida. Cuchillo 8-6. Lesiones viscerales por disección. Esofágica. Traqueal. Triángulo rojo hacia arriba 7. Síndrome de Horner. Daño a la cadena simpática cervical. Clínica: tousis, miosis, anhidrosis, triada clásica. 8. Fuga de Kilo, fuga de Cahill. Por lesión del conducto torácico. Más común en tiroidectomías radicales o de cuello lateral. 9. Disfagia. Por manipulación estructural o lesión neurológica. TOEDVA versus MIVAT, técnicas de tiroidectomía endoscópica. Técnica TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular, MIVAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida. Acceso quirúrgico por cavidad oral, específicamente por el vestíbulo bucal, detrás del labio inferior, por una pequeña incisión cervical anterior, 1.5 a 2 centímetros. Visualización: necesita experiencia en cirugía endoscópica, acceso natural sin cicatrices visibles, cámara endoscópica con amplia visualización, sin insuflación de gas. Ventajas principales: marca de verificación gruesa blanca, ausencia de cicatriz en el cuello. Marca de verificación gruesa blanca, acceso por orificio natural. Marca de verificación gruesa blanca, incisión mínima. Marca de verificación gruesa blanca, ampliación anatómica. Marca de verificación gruesa blanca, menor trauma operatorio. Limitaciones: diagonal requiere cirujano con alta experiencia en endoscopía y tiroidectomía convencional, instrumental especializado. Técnica descrita desde 1998 por P. Miccoli. Marca de verificación gruesa blanca, criterios para TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular. Criterios de inclusión. Glándula tiroides con diámetro menor a 10 centímetros. Nódulo tiroideo menor o igual que 6 centímetros. Microcarcinoma papilar sin evidencia de metástasis. Neoplasia folicular. Enfermedad de Graves controlada. Bocio subesternal grado primero. Criterios de exclusión. Cirugía previa de cuello. Sospecha de invasión extratiroidea o metastásica. Incapacidad para tolerar anestesia general. Marca de verificación gruesa blanca, indicaciones para MIVAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida. Rombo azul pequeño, indicaciones quirúrgicas ideales. 1. Sin antecedentes de cirugía cervical. 2. Lesión tiroidea benigna con o diámetro relativas. Enfermedad de Graves con bocio voluminoso. Sospecha de invasión extratiroidea. Adenopatías cervicales confirmadas. Tumores mayor que 2 a 3 centímetros en pacientes con cuello corto, ancho o con obesidad. Comparación entre TOEDVA y MIVAT. Aspecto: TOEDVA, tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular, MIVAT, tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida. Abordaje transoral, por el vestíbulo oral. Marca de verificación gruesa blanca sin cicatriz visible transcervical, incisión pequeña en el cuello. Rombo azul pequeño, cicatriz mínima. Estética: mejor resultado cosmético. Ideal en pacientes con alta demanda estética, buena estética, aunque deja cicatriz cervical pequeña. Técnica: requiere mayor experiencia en cirugía endoscópica. Curva de aprendizaje prolongada, técnica menos compleja. Se usa instrumental videoasistido. Indicaciones: nódulos tiroideos pequeños y benignos. Selección: depende de experiencia quirúrgica y preferencia del paciente, igual que TOEDVA, nódulos pequeños diagonal benignos. Requiere menor especialización.